respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Versículo 11. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza y está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque a un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dijo voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, Rey, Señor mío. Dejamos hasta ahí la lectura de la palabra. Todos creo que hemos escuchado la vida de David, cómo venció a Goliat. Todos en la escuela dominical, pues era lo que se nos enseñaba. Pero quiero que hagamos como una historia de cómo era este niño, podría decirse, porque cuando lo empezamos a estudiar, yo me lo imagino como alguien que era pequeñito. En donde yo vivía, habían pastores de ovejas. Y siempre era el más pequeño quien se quedaba cuidándolas. No eran miles de ovejas, no eran muchas, pero tenían celo de cuidarlas, porque eran algo preciado en ese entonces para las familias. Sacaban lana, los vendían para carne, las ovejas. Era dinero el que estaban cuidando. Entonces dice que David nace en Belén, hijo de Isaí, trabaja como pastor de ovejas. También estudiamos que el profeta Samuel lo unge como el futuro rey de Israel. ¿Se lo imaginan ustedes la vida de David? ¿Cómo era de sencilla ir a cuidar las ovejas, estar siempre atento a ellas? Lo imagino tocando su arpa de lo más contento. No sabía lo que venía para él. David, a lo largo de cuando fue escogido, ya inicia a pelear, porque recordemos que él no tenía una experiencia militar como tal.
Aún así, Dios le da el beneficio de poder derrotar al gigante Goliat. Comienza a servir al rey a lo largo de cómo va en su vida. Pero el punto acá es de que cuando él comienza a ganar fama, a hacerse de más seguidores, es donde ya entra Saúl. Él pues se siente celoso, hemos estudiado eso, y empieza a buscar la manera de poder matarlo. David huye hacia el desierto, es lo que hemos estado estudiando, que huye hacia el desierto, se reúne con un grupo de seguidores y en ese entonces es cuando Saúl lo intenta matar la primera vez. Ahora veamos a Saúl. Dice que Saúl era hijo de Cis, se describe como alto, de buena apariencia, o sea, Saúl era todo lo contrario a lo que era David. Traído a nuestros tiempos era un guapo, ¿verdad? Un canchón así, fornido. Dice que mientras buscaba unas asnas perdidas de su padre, conoció al profeta Samuel y Dios lo escogió como primer rey de Israel. Hasta ahí vamos bien. Samuel lo unge como rey, perfecto. El pueblo de Israel lo acepta como líder, comienza a gobernar, dirige varias batallas, derrota varios enemigos. Incluso su hijo Jonathan también ya destaca como guerrero valiente. Pero aquí viene algo que marca la vida de él. Y es que Saúl desobedece instrucciones dadas por Dios. Ofrece sacrificios que no le correspondían. Samuel incluso anuncia que Dios ya rechaza a su rey. Esta mañana nuestro tema es David perdona la vida de Saúl por segunda vez. Hemos estudiado a lo largo de esta serie cómo es que David se convirtió en un peleador, en un guerrero, cómo es que David fue ungido, cómo es que David fue llamado, cómo es que David hasta el momento ha obedecido todo lo que Jehová le ha mandado a hacer, a diferencia de Saúl. Este es un momento que es bastante marcado en la vida de David y me impacta mucho porque muchas veces en nuestra vida tenemos pruebas y las pruebas vienen de Jehová y muchas veces no podemos nosotros darnos el lujo de poder perder esas pruebas porque son enviadas para que nosotros demostremos nuestro carácter, para que nosotros demostremos quiénes somos, para que nosotros demostremos que Jesús vive en nuestro ser, que Jesús está con nosotros, que Jesús nos ha cambiado, que Jesús ya es el dueño de nuestra vida. Pero aún así, nosotros no pasamos la prueba. Y nos manda otra, una segunda oportunidad, para que podamos nosotros demostrarle a Dios que somos merecedores de estar con Él.
Saúl dice que continuaba siendo perseguido, David dice que continuaba siendo perseguido por Saúl y envió a ver si de verdad era que Saúl estaba detrás de él, a ver si, ¿dónde estaba exactamente? Llama a uno de los hombres que estaba con él y le dice, venite, vamos a ver si lo encontramos por ahí. Bajan al campamento, dice la palabra, que bajan al campamento y que un gran sueño había caído sobre ellos enviados por Jehová. Ustedes podemos hacernos la idea de que David tenía la oportunidad de poder vengarse de Saúl. David tenía la oportunidad de poder tomar en sus manos la vida de Saúl. ¿Se imaginan ese carácter que David estaba demostrando al no hacerlo? ¿Cuántos de nosotros, solo porque nos miran mal, ya queremos devolverle al ratito la mala cara a alguien? ¿Cuántos de nosotros estamos en una empresa en la cual nuestro siguiente puesto es de ser el gerente, pero el que está como gerente no se va? Y vemos la manera de cómo, ay, pues, que ya, pues, ya se jubile. David supo entender que el tiempo de ser rey era en el tiempo perfecto de Dios. No era en la manera más fácil que David tuvo ya la segunda vez de poder deshacerse de Saúl. No, él no vino y tomó la vida de un ser humano porque dice que no iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. David estaba teniendo entonces un respeto no solo por su autoridad, que era el rey, sino estaba teniendo respeto porque Jehová había ungido a ese rey. David tenía confianza en Dios. David entendió que no había que adelantarse a los procesos. La persecución que Saúl le tenía en ese entonces no era como en estos días de que usted pues o tenemos la posibilidad de poder salir del país huyendo y nos cambiamos el nombre en un pasaporte falso y ya nos desaparecemos. No, David en ese entonces era solo estar escondido en una cueva en el desierto. Y en esa cueva no había aire acondicionado, en esa cueva no tenía David su refri con sus gaseosas y sus pizzas solo para calentar en el horno microondas, no estaba eso. David estaba sufriendo y estaba sufriendo grandemente, pero aún así, él no tomó la vida de su enemigo. Él respetó la autoridad de Dios. Esta mañana quiero que quede en su corazón que las pruebas que muchas veces vivimos son para demostrar nuestro carácter. Quiero que estudiemos algunos puntos en donde vamos a entender por qué David hizo lo que hizo y no hizo lo que muchos de nosotros
hacemos y nos equivocamos. Punto 1. David dice que respetó la autoridad de Dios. Aunque tenía la oportunidad de matar a Saúl, David decidió no hacerlo porque reconocía que Saúl había sido ungido por Dios. David era alguien que respetaba sus autoridades. David era alguien que respetaba la voluntad de Dios. Imagínense vivir en esa época y tener Facebook, ya imagino, David mandando un mensajito ahí. Saúl, no eres buen rey. ¿Por qué descuidas a tu pueblo y me sigues? No. En 1 Samuel 26:11 dice, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino del Padre, de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Querido hermano, esta mañana tenemos que entender que aunque nuestras autoridades no sean las mejores, que aunque nuestras autoridades no tomen las mejores decisiones, debemos estar sujetas a ellas, porque de una u otra manera Dios ha permitido que sean establecidas como tal y por ende debemos respetarles. Punto número 2. David venció el mal con sabiduría. David fue muy sabio. David no cayó en pecado por haber tomado una decisión que muchas veces a nosotros nos cuesta. A nosotros nos cuesta hacer lo que es correcto. Y tomamos el camino más rápido para poder llegar a donde nosotros deseamos y no esperar el tiempo de Dios. David actuó con prudencia y no con impulso. David fue muy sabio en no vengarse de Saúl. No tomó la venganza con su propia mano. David esperó a que Dios fuera a pelear su batalla. Punto número 3. Dios puede abrir puertas inesperadas. Pongamos mucha atención a esto. Dios permitió que Saúl y su ejército durmieran profundamente, dando la oportunidad a David de demostrar su carácter. Mi querido hermano, cuando veamos la oportunidad de poder adelantar unos pasos, pero que es a través de hacer algo malo, mejor esperemos. Mejor esperemos porque podemos caer en pecado por querer adelantarnos al proceso. Y eso nos va a llevar al sufrimiento. En 1 Samuel 26:12 dice, porque un profundo sueño enviado por Jehová había caído sobre ellos. Para mí esta es una prueba que el Señor manda a David. Imagínense, cómo un ejército experto con su rey van a estar durmiendo.
Tal vez si David hubiera tomado la vida de Saúl en ese entonces, o en la vez anterior que tuvo la oportunidad de poderlo matar también, no hubiese podido llegar a ser rey. Punto número 4, el carácter vale más que la oportunidad. David tuvo la oportunidad de tomar por la fuerza su reino, porque él ya estaba ungido. Ya se sabía, él ya sabía que iba a ser rey. Pero él decidió esperar el tiempo de Dios. El carácter que David acá demostró de no tomar la vida de Saúl en sus manos, solo demuestra que Dios estaba con él, que Dios estaba a su lado, que él entendía que debía ser Dios quien lo pusiera en el trono. Y por último, David deja el juicio en manos de Dios. David entendió entonces que Dios sería quien actuaría en el momento correcto. Dice 1 Samuel 26, 23, Jehová pagará a cada uno su justicia y su lealtad. Querido hermano, cuando nosotros le somos leales a lo que Dios nos ha llevado, nosotros vamos a tener una recompensa, no de parte del hermano pastor, no de parte del hermano Wenner. Vamos a tener una recompensa de parte de nuestro Padre Celestial. Ahora quiero que llevemos estos mismos puntos a poderlos aplicar a nuestra vida diaria, para poder entender y poder vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Yo sé que es difícil. Punto 1, no responder con venganza. ¿Cuántos anoche no queríamos que le sacaran una tarjeta roja a los de municipal? Que fuera como en el partido el anterior. Que se quedara con 10, con 9, con 5 si es posible. Aunque alguien nos trate mal, hermanos, aunque alguien nos mire con cara de limón chupado, tratemos de demostrar que Dios está con nosotros y responderle un buenos días con alegría, de responderle un hasta luego, hasta pronto. Que Dios le bendiga. Créanme que eso cambia muchas veces la perspectiva de las personas. Yo les quiero contar algo personal. Hace muchos años donde vivíamos, había un vecino que vivía en la entrada. Y pues él todos los días se chupaba un limón muy amargo, muy amargo. Y cuando yo salía, él siempre estaba afuera de su casa, arreglando o limpiando su patio. Y yo le decía, buenos días. Y él jamás me respondía de buena manera. Me respondía con malas palabras. Hijo de tantos. Sin hacerle nada. Sin hacerle nada. Simplemente le decía buenos días.
Regresaba en la tarde de trabajar y le decía, buenas tardes. Y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué decía yo? ¿Qué daño le he hecho? Y fue así un día tras otro día, meses, hasta que un día, espero yo que Dios le haya cambiado su vida. Y ya me saludaba como debería ser. Buenos días, que te vaya bien. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede cambiar. Yo seguí todos los días diciéndole, saludándole, aunque sabía que era lo que iba a recibir. Hasta que un día Dios lo cambió. Y ya pues ahora platicamos y todo, pero ya nunca le dije por qué me maltrataba, ni le pregunté. Pero es algo que Dios puede cambiar en nosotros, en nuestro carácter. Es algo que Dios puede transformar en nuestra vida. Es solo porque nos acerquemos a Él, que le pidamos a Él. Imagínense ustedes entonces, si yo hubiera venido y le respondiera con malas palabras también. Pues capaz que se me viene encima, nos peleamos ahí y saber qué hubiera pasado. O me voy al hospital o se va al hospital. Entonces, hermanos, no debemos responder con venganza. Debemos ser humildes ante aquella persona que nos quiera hacer daño. Punto número 2, debemos esperar en el tiempo correcto de Dios. No nos adelantemos, no querramos llegar más rápido porque somos desesperados. El tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces el éxito llega mejor cuando aprendemos a esperar. Aunque todo parezca no tener sentido, Dios tiene todo bajo control en nuestra vida. Número 3. Debemos aprender a mantener un buen carácter bajo presión. David estaba cansado de huir. David estaba cansado de comer algunos días, no comer otros días. Aún así, tomó buenas decisiones en su vida. Nuestro verdadero carácter se ve en los momentos más difíciles. Cuando demostramos quiénes somos y que Dios vive dentro de nosotros. Debemos aprender a moldear nuestro carácter, pero no solo cuando estamos cerca de alguien que pues nos trata bien, porque eso es fácil. Debemos aprender a dominar nuestro carácter cuando estamos bajo circunstancias que amenazan nuestra integridad. Respetar a las personas aun cuando sabemos que van a fallar. Saúl dice que cometió errores, pero aún así David siguió demostrando respeto a la autoridad.
Podemos corregir nosotros aplicándolo a nuestra vida, podemos corregir o alejarnos de alguien sin faltarle el respeto. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Alguien nos hizo algo y le dejamos mentada su generación y entonces ahí nos vamos. Pero ya para qué nos vamos si ya hicimos mal, ya le devolvimos, ya nos vengamos de él y ahora nos vamos, pues ya no tiene sentido. Debemos confiar en que Dios va a hacer justicia. Eso es lo que muchas veces nos cuesta, porque nosotros queremos hacer justicia. Querido hermano, nosotros no necesitamos vivir llenos de resentimiento. Nosotros podemos hacer lo correcto, confiar en que todo va a salir a luz en el momento que Dios así lo quiera. Dios tiene todo bajo control, querido hermano. No hay nada que se salga de sus manos. Quiero que concluyamos, que vayamos concluyendo ya. En este capítulo de la vida de David, podemos aprender cómo es que David demostró un corazón diferente al decir no a la venganza. Podemos ver cómo es que David nos enseña cómo es que debemos vivir, cómo es que debemos actuar ante situaciones complicadas en nuestra vida, entendiendo que todo está en el propósito de Dios, que todo se alcanza no con la fuerza, sino que confiando en nuestro Padre Celestial, obedeciendo, siendo pacientes, es como vamos a alcanzar todo lo que nos propongamos en nuestra vida. El verdadero carácter es cuando tenemos el poder de hacer algo malo y nos retractamos, nos detenemos para no hacerlo. David dejó que la justicia fuera entonces en las manos de Dios y no por su propia mano. Nosotros ahora tenemos la promesa de que en algún día no muy lejano podremos reunirnos con nuestro Padre, podemos estar con Él, pero siempre y cuando sepamos que aquí, mientras estamos en esta tierra, debemos de mantenernos confiados, siendo fieles a su palabra y haciendo el bien, aunque nos hagan el mal. La paciencia siempre va a valer más que una venganza. Recuerden que Dios honra a quienes actúan con bien. Esperar en Dios siempre nos va a traer mejores resultados. David decidió confiar en Dios y actuar con integridad, aun cuando tenía la oportunidad de vengarse de Saúl. Aun cuando Dios le había dejado todo servidito, por decirlo, para que pudiera vengarse. David decidió hacer lo correcto. La verdadera madurez espiritual la demostramos cuando hacemos lo correcto, aún teniendo la razón. Aún sabiendo que tenemos la razón y no actuamos, es cuando demostramos nuestro carácter, es cuando demostramos que Dios está con nosotros. Las pruebas en nuestra vida no solo revelan que estamos siendo débiles,
también pueden demostrar el carácter de Dios en nosotros. Esta mañana quiero dejarles en el corazón, queridos hermanos, que muchas veces van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir tropiezos en nuestra vida, en los cuales, aunque se vea muy difícil, aunque todo nos cause amargura, debemos estar agarrados de la mano de Dios para poder salir adelante y poder resistir esa tribulación que pueda estar en nuestra vida.